Saludos, mi queridísima y siempre bien ponderada gente de Terra. Aquí les saluda su rememorador favorito, Virgilio de Cirene. En esta ocasión les traigo algo distinto. Una rememoración, sí, pero de manera novedosa. En este video he reunido los 3 fragmentos de La batalla por el abismo en los que se desarrolla la cruenta pelea entre el capitán Motep de los 1000 hijos y el demonio Psoric. En la novela, la pelea se desarrolla a lo largo de los capítulos 18, 19 y 20, pero aquí podrán escucharla de principio a fin, acompañada de efectos de sonido y música para sumergirse aún más en la intensidad del combate. Recuerden que las narraciones completas en vivo, sin efectos de sonido, solo la lectura, están disponibles en el canal Sala de Archivo número 3, link en la descripción. Y si lo que buscan son los capítulos editados con todos los efectos de audio, los encuentran en mi Patreon, link en la descripción. Y hablando de Patreon, quiero dar un agradecimiento muy especial a mis mecenas, cuyo apoyo hace posible que este proyecto continúe creciendo. Gracias a ustedes, queridos amigos, sigo narrando para toda Terra. Sin más preámbulos, demos paso a la rememoración de una épica batalla. Motep estaba meditando en la sala de aislamiento, con la mirada fija en la superficie reflectante del speculum que tenía en su báculo. De repente, su vidriosa expresión se desvaneció y fue plenamente consciente una vez más. Era el momento. El capitán de los 1000 hijos se puso en pie. Sus carceleros le habían permitido llevar la armadura y las pesadas botas resonaron en el suelo metálico. Se aproximó a la cerrada puerta de la celda y levantó la mano. Entonó unas palabras ancestrales en un idioma silbante y la puerta se disolvió ante la palma abierta de Motep, desintegrándose en sus átomos. El Astartes la atravesó e inmediatamente se vio asaltado por una profunda sensación de vacío. Los corredores estaban totalmente desprovistos de vida. Sabía que la Iracundo no tenía más que una tripulación básica, pero eso era algo más. Una ausencia de existencia que excedía lo ultraterreno. Motep se cubrió la cabeza con su capuchón psíquico, asegurándolo firmemente a las sujeciones en forma de escarabajo de la gorguera. Colocó el báculo por delante de él y lo activó. El pequeño bastón se extendió hasta convertirse una vez más en lanza, y una pequeña chispa de energía la recorrió cuán larga era, como si reaccionara ante el aire que la rodeaba. Esta nave por la que caminaba tenía un fantasma. Motep lo sabía a ciencia cierta. Tranquilamente, el capitán de los 1000 hijos avanzó por los estrechos pasadizos que lo conducirían al puente, donde sabía que lo aguardaba su destino. Las hebras del destino habían sido muy específicas. Este era el camino que había elegido pese a los esfuerzos de los otros para tratar de hacerlo cambiar de opinión, para tratar de sumirlo en una locura divina. Motep llegó al puente de mando sin haber encontrado ni una sola alma. Era como si la tripulación hubiera sido totalmente devorada. Movió la mano con un rápido gesto cortante y las compuertas selladas se abrieron, expulsando una pequeña nube de presión. Lo recibió una masacre en cuanto entró en el puente. Era como si el corazón sangrante de la Iracundo hubiera sido diseccionado en la mesa de un cirujano. El corazón de la nave era, evidentemente, su tripulación. Su sangre y sus vísceras pintaban las paredes, un descarnado retrato mostrado de forma obscena por un artista demente. La piel había sido arrancada de los huesos y los órganos internos eviscerados. Un extraño esqueleto cubría las paredes y el techo, sus concomitantes elementos escogidos de entre los miembros asesinados de la tripulación para convertir el puente en un macabro osario. Motep hizo caso omiso del hedor a matadero que le asaltó la nariz, incluso a través de los filtros de su casco. El húmedo enrojecimiento de la sala se mostraba crudamente a causa de los intermitentes destellos de las luces de emergencia. Vio a la vicealmirante Kaminska caída en el suelo con una pistola en la mano. «Sal de ella», jadeó, vomitando sangre por los labios a medida que hablaba. De pie, delante de ambos, con una demencial sonrisa grabada en la cara, estaba la contramaestre Venkmayer totalmente ensangrentada. Sus pies, inclinados hacia abajo dentro de las botas, apenas si rozaban el suelo, como si se tratara de una marioneta que hubieran dejado colgando de sus cuerdas. «Fuera», ordenó nuevamente Kaminska, tratando de levantarse mientras disparaba su pistola vacía contra la abominación que había sido su segunda al mando. La marioneta de Venkmayer acercó su brazo extendido como si estuviera hecha de arcilla y desgarró la cabeza de Kaminska con sus dedos como garras. Muerta la vicealmirante, el brazo de la criatura volvió a su posición brillando con sangre fresca. «Tú que moras en su interior»,
dijo tranquilamente Motep, avanzando un paso mientras trataba de reunir todo su poder psíquico. Sal. La marioneta Venkmayer le sonrió con sarcasmo. Soy un sirviente del ojo carmesí. Soy un vasallo de Magnus, el que todo lo sabe, dijo Motep avanzando un paso más mientras reafirmaba su sujeción de la lanza. Sal. Un fantasmagórico silencio había descendido como un velo y los sensores de temperatura del casco de Motep estaban registrando lecturas bajo cero. Vio minúsculas acumulaciones de escarcha acumulándose en sus guanteletes. Una ligera pátina blanca estaba manando lentamente de su armadura a medida que avanzaba. Aún así, la marioneta Venkmayer no respondió. «Sé que estás ahí», gritó Motep. Su voz resonó por todo el puente. «Has estado aquí todo el tiempo. No puedes ocultarte de mí. Tengo el ojo de Magnus». Motep apuntó con la lanza a Venkmayer como si ella fuera una bestia salvaje preparada para atacar. «Sal», le ordenó, y un muy breve signo de reconocimiento apareció en el rostro de Venkmayer, pero fue rápidamente ahogado por la agonía. La cosa que utilizaba a la piloto abrió su boca y la mandíbula se distendió para revelar una cavidad vacía de un oscuro color rojo. Un chorro de sangre surgió hacia afuera, cubriendo a Motep de entrañas sanguinolientas. El capitán de los 1000 hijos no desfalleció ante el vómito carmesí y mantuvo su posición. El sonido de huesos partiéndose llenó el aire mientras la columna vertebral de Venkmayer era arrancada de su espalda y se curvaba como la cola de un escorpión. Su cuello se partió y la mandíbula se distendió aún más, rompiendo todos los tendones. Bajo su deslustrado uniforme, las costillas temblaron como una masa que quería liberarse de la carne y los huesos de su cuerpo. Las convulsiones la recorrieron y la cabeza se desgajó en medio de una lluvia de entrañas y sangre. Una forma de puro músculo emergió, desplegándose y abriéndose como una flor sangrienta. Las manos de Venkmayer se convirtieron en garras y la potenciada musculatura cubrió su destrozado cuerpo de forma implacable. Húmedos y sonrosados, los músculos se ampliaron hasta que un duro y negro caparazón se formó sobre ellos. Lo que anteriormente había sido Venkmayer, poco más que un medio para que algo se manifestara en este universo, creció exponencialmente hasta que tuvo que agacharse para caber en la sala. Los vestigios de unos cuernos surgieron de su bulbosa cabeza, desde la que unos ojos como pozos de alquitrán miraban maliciosamente. Una rendija recorrió su cabeza casi exenta de rasgos faciales, como si hubiera sido cortada por el escalpelo de un cirujano, y se abrió en una gran boca llena de afilados colmillos. Unas garras como cuchillas rasparon el suelo desde sus simiescos brazos distendidos. Una larga y poderosa cola le surgió de la espalda. Estaba formada por resistentes hebras musculares entretejidas y púas retorcidas. «Aquí estás», dijo Motep, observando la gigantesca abominación. Bzorik. Era una criatura de la disformidad, un demonio hecho carne, y miraba al capitán de los 1000 hijos, que dejó que su maligna presencia lo inundara. Estoy saciado, gorgoteó la cosa, babeando sangre mientras su boca se deformaba para pronunciar aquellas palabras. pero siempre hay lugar para más. Motep comprendió entonces que la bestia había estado a bordo de la nave durante semanas, devorando almas para reunir fuerzas. Había sido la tentación en su cabeza la que casi lo había hecho caer en la locura. Había alimentado las llamas de la enemistad del lobo espacial contra él y potenció la locura que había reclamado las vidas de muchos de los tripulantes. Motep blandió su lanza y una corona de crepitante energía lo recorrió. «La hora de comer ha terminado», lo amenazó. Fin de sección. Motep atravesó las compuertas blindadas de la entrada al puente de mando y resbaló por el suelo de un pasillo adyacente. Tenía la armadura cubierta de fuego y con marcas de quemaduras allá donde el demonio lo había abrazado con su aliento. La fuerza del golpe fue tal que Motep se esforzó por agarrarse a las paredes del pasillo para frenar el impulso, pero la superficie de metal y de madera cedió bajo sus dedos y dejó al descubierto los cables rotos que soltaron una lluvia de chispas. El capitán de los 1000 hijos chocó contra una compuerta situada en una intersección de los pasillos y se detuvo en seco. Una cuchillada de dolor le sacudió la espalda y un hombro. El calor se escapaba por los bordes de la armadura de Motep.
La peor parte se la había llevado la placa facial del casco, así que se la quitó medio fundida, aunque mantuvo en su lugar el resto del casco junto al capuchón psíquico. Dejó a un lado la placa facial y se puso en pie. En la placa pectoral tenía 3 marcas de garras tan profundas que de ellas salía sangre. El Astartes trastabilló un poco al principio, pero sacó fuerzas de sus reservas psíquicas y se irguió. Se obligó a poner un pie delante de otro y expulsar el dolor de su cuerpo mientras se dirigía de nuevo hacia el puente de mando. Zorik pasó a través de las destrozadas compuertas blindadas. El metal chirrió cuando se vio empujado por la enorme masa del demonio al abrirse paso por el agujero dejado por Motep. La bestia se enfrentaría a él en mitad del pasillo. El capitán de los 1000 hijos se dio cuenta, cuando estuvo un poco más cerca, de que la armadura que formaba su caparazón negro estaba agrietada en algunos puntos y que un poco de icor reluciente salía de los cortes que tenía por todo el cuerpo. Al menos se le podía herir. Motep se aferró a ese pequeño rayo de esperanza mientras preparaba la lanza. Murmuró un hechizo y lanzó un rayo de luz carmesí contra el demonio. La criatura se protegió utilizando su musculoso antebrazo para repeler el ataque psíquico, pero la energía reluciente se agotó con rapidez y Zorik quedó indemne. Como un insecto, dijo el demonio. A su voz la acompañó el sonido de la carne al deslizarse sobre el suelo y el crujido de los huesos. Eres más difícil de matar de lo que tu aspecto débil sugiere. Soy un Astartes. Soy un ángel vengador del emperador de la humanidad, lo desafió Motep, quien utilizó aquel breve respiro para recuperar fuerzas. Aunque estaba debilitado y dolorido, el capitán de los 1000 hijos tuvo mucho cuidado de no mostrar vulnerabilidad alguna, ni siquiera de contemplar la posibilidad de una derrota. Sabía que si lo hacía, el demonio lo aprovecharía y todo estaría perdido. Yo soy tu condenación, le prometió Zorik y se lanzó contra él con una velocidad sobrenatural. Lo mismo que yo lo soy para ti, dijo entre dientes Motep. Unas garras como guadañas cruzaron el aire y la lanza del capitán de los 1000 hijos soltó una lluvia de chispas doradas cuando la utilizó para detener el golpe. Trastabilló debido a la fuerza del impacto y dio un paso atrás de forma involuntaria. Las botas chirriaron contra el metal. Encendió la punta de la lanza con un aura de fuego carmesí y lo atacó con ella. La piel del demonio se comportó como si fuera de hierro y el rebote del golpe le sacudió el brazo desde la muñeca hasta el hombro. El efecto fue entumecedor, casi hasta el punto de hacerle soltar el arma. El aullido de dolor de Zorik fue inmediato y el rostro del capitán de los 1000 hijos mostró una mueca agónica antes de retirarse. Los servomotores de la armadura ayudaron a sus músculos a dar un tremendo salto hacia atrás. La túnica desgarrada que lo cubría se agitó como una capa y aterrizó lanza en mano antes de que el demonio pudiera responder al ataque. «Aquí has fallado, espíritu», le dijo con la voz cargada de una certidumbre absoluta. «Espectro de tiempos pasados, yo te maldigo. Engendro de la disformidad, yo te expulso. Por mucho que ansíes nuestras almas, yo te conozco y no vencerás. Serás desterrado por la luz del emperador». No sabes nada en absoluto sobre lo que somos en realidad, se burló Zorik. La terrible herida ya se estaba cerrando. Estás equivocado y no conoces tu propio destino. Una imagen centelleó por un momento en la mente de Motep. Las torres de Próspero en llamas y el sonido de los lobos al aullar. Era la misma visión que había tenido cuando Zorik intentó hacerlo cambiar de bando y volvió para acosarle como una pesadilla recurrente. Motep se concentró, decidido a no rendirse, y la imagen desapareció poco a poco como el humo al desvanecerse. «Soy Motep, capitán de los 1000 hijos de Magnus el Rojo. La sabiduría de Ahriman fluye en mi interior». Aquella afirmación lo reforzó y el poder le recorrió todo el cuerpo. El de Zorik, todo músculo y piel manchada como la de un cadáver podrido, se estremeció con lo que Motep supuso eran risas. El demonio abrió los labios ensangrentados de su rostro semejante al de un perro, y sus ojos de color negro puro relucieron en unas cuencas oculares que más parecían heridas. Una de las manos de Zorik se retorció sobre sí misma con un repugnante sonido de succión, y en la palma se formó un orificio ancho que el monstruo apuntó como si fuera un arma.
El demonio rugió por el esfuerzo y un rayo de fuego púrpura surgió de la extremidad. Motep no se pudo apartar de su trayectoria con la rapidez suficiente y la descarga lo alcanzó de refilón en una hombrera con tanta fuerza que lo hizo volar por los aires girando sobre sí mismo. El capitán de los 1000 hijos se puso en pie en cuanto aterrizó y notó que un costado de la armadura estaba quemado por el tremendo calor y que en la piel expuesta de ese mismo lado de la cara comenzaban a formarse ampollas. Vsoric disparó de nuevo y esta vez fue una ráfaga de bolas de fuego. El monstruo no dejaba de reírse a carcajadas con un horrible sonido gorgoteante que iba acompañado de chorros de sangre que le salían de la garganta. Motep rodó sobre sí mismo para salir de la intersección y se metió en otro pasillo mientras la compuerta era acribillada por lanzas de fuego. El hedor a metal quemado le asaltó la nariz y sintió aquel calor infernal por toda la piel, pero Motep no estaba dispuesto a darse por vencido. En cuanto las llamaradas dejaron de abrazar el aire, volvió a la intersección. Extendió un brazo y en la palma de la mano surgió una masa burbujeante de fuego carmesí que lanzó contra el demonio al que cubrió por completo. El orificio por donde disparaba quedó sellado por el calor. «Los portadores de la palabra no conseguirán salirse con la suya», le gritó a la vez que echaba a correr hacia él con la lanza por delante. «El emperador sabe que lo han traicionado. Lorgar no escapará de su justicia». A mí no me importan nada en absoluto los perros de Lorgar, le contestó Vsoric con un rugido. Están sometidos a la voluntad de la disformidad, a los antiguos que habitan en el Imperio. El esclavo Lorgar no es más que una herramienta con la que forjamos nuestro grandioso plan. La humanidad caerá y la vieja noche volverá a la galaxia, trayendo consigo una segunda oscuridad. Todos seréis nuestros esclavos. El Astartes y el demonio chocaron de frente. Motep atravesó el costado de Vsoric con la lanza y este lo estampó contra la pared del pasillo con un golpe de sus gigantescas garras. Luego le agarró la cabeza antes de que pudiera recuperarse y comenzó a apretar. Motep oyó cómo le crujían los huesos y unos puntitos negros le emborronaron la vista. Tu emperador puede planear y esconderse todo lo que quiera, le dijo Vsoric. ¿Qué es lo que la disformidad puede temer de él? Se burló mientras apretaba un poco más. El conocimiento, le contestó Motep con los dientes apretados, es poder. 2 rayos gemelos de luz salieron ardientes de sus ojos y abrazaron el rostro y el torso de Vsoric. El demonio retrocedió y aflojó su presa y Motep aprovechó para clavarle la lanza en la garganta. Vsoric aulló de dolor y lo soltó. El capitán de los 1000 hijos cayó al suelo con un repiqueteo. La lanza se quedó clavada en el cuello del demonio. Motep se puso en pie con un tremendo esfuerzo y apartó al demonio para luego crear un escudo mental y cristalizar el aire que tenía ante él. Vsoric estaba enfurecido. Tenía la piel enrojecida y en carne viva, quemada y cubierta de icor reluciente. La herida del cuello abierta por la lanza no se cerraba. Vsoric se lanzó de nuevo a por el capitán de los 1000 hijos y atravesó el escudo psíquico como si estuviera hecho de pergamino. Fin de sección. Motep encajó el extremo del brazo de nuevo en la articulación del hombro. El dolor no tenía importancia. El gesto de su rostro era más por la frustración que sentía que ante el hecho de que el brazo y por tanto la lanza se vería debilitado. Respiró profundamente un par de veces y apoyó la espalda contra una compuerta. El combate contra Vsoric había continuado por el pasillo exterior al puente de mando hasta llegar a los camarotes de los oficiales superiores donde él se había alojado antes de que lo confinaran en una de las celdas de aislamiento. Estaban relativamente cerca del puente de mando por si se presentara una emergencia que requiriera la presencia de uno de esos oficiales. Aquello tenía poca importancia en esos momentos, ante una muerte segura, salvo por el hecho de que el rastro de destrucción provocado por su enfrentamiento permanecería.
Motep se dio cuenta de que era el único ser vivo en la cubierta de mando mientras observaba el techo agujereado y los restos de 2 cubiertas perforadas, sostenidas tan solo por unas pocas vigas y unas columnas humeantes pero intactas. El capitán de los 1000 hijos había perdido de vista al demonio cuando lo hizo atravesar la cubierta y aterrizó en la cámara que había debajo. Vsoric podía estar en cualquier sitio. Notó el sabor de la sangre en la boca y supo que el caparazón que formaba la fusión de sus costillas se había roto. Respiraba con jadeos, lo que indicaba que tenía uno de los pulmones perforados y le ardía el hombro. Lo cierto era que el combate no se estaba desarrollando como él había esperado. Te resististe. Le dijo el demonio. Puse a tus hermanos en tu contra. Te mostré el camino y te negaste. Fue una estupidez. Motep trató de captar de dónde venía la voz de Vsoric, pero le llegaba de todos lados a la vez. ¿Eres consciente de lo frágil que es la posición del emperador? La facilidad con la que sus hijos se enfrentarán entre sí. No me costó apenas nada hacer que el lobo espacial sintiera una hostilidad insoportable contra ti. Y tan solo un poco más que ese capitán puritano dejara de defenderte. Motep hizo caso omiso de aquella provocación e intentó concentrarse. La oscuridad se extendía por los camarotes de los tripulantes, ya que la energía había dejado de recorrer los conductos del iracundo, así que cerró los ojos y confió en su visión psíquica para que lo guiara. El sistema de soporte vital había dejado de funcionar al quedarse sin energía, por lo que el aire se estaba viciando. Motep se esforzó por mantener una respiración pausada y así no consumir demasiado oxígeno. El imperio caerá, le prometió Vsoric. La galaxia quedará sumergida en sangre y fuego. El dominio de la humanidad se acabará. Motep miró a su alrededor. La visión psíquica le mostró la imagen granulosa de un mundo gris y sombrío carente de detalles. Los cadáveres de los oficiales que habían muerto en sus camarotes relucieron brevemente, como velas que se estuviesen apagando. Una chispa vital, voraz, roja y ardiente llamó la atención de Motep. Vio la forma demoníaca. Su piel era igual que un fuego incandescente. Sus cuernos retorcidos nacían de una cabeza rugiente. Una melena de cabello negro y espeso le cubría la espalda, de donde salían 2 enormes alas agujereadas. Sus pies, rematados en garras, arañaban el suelo. «Te veo», susurró y le arrojó la lanza. El demonio soltó un rugido agónico cuando la lanza dorada le atravesó el cuello. Motep abrió los ojos y Vsoric se le apareció como la abominación que era, aunque atravesado por su arma. Echó a correr hacia el demonio para intentar aprovechar al máximo la pequeña ventaja que había obtenido. El demonio se retorció sobre sí mismo y soportó el dolor que le provocó que la punta de la lanza le desgarrara su carne temporal. Su enorme boca se abrió hasta convertirse en unas fauces que llegaron hasta el torso, y justo cuando Motep estaba a punto de llegar hasta él, Vsoric vomitó un chorro de fragmentos de hueso ardiendo. El capitán de los 1000 hijos recibió el impacto de un fragmento en la pierna después de que le atravesara la armadura con facilidad. Retrocedió cojeando, pero no sin haber arrancado antes la lanza del cuello de Vsoric, de donde salió un chorro de ícor. Motep le propinó otro lanzazo, y esta vez la punta se clavó en la musculatura del hombro del demonio. El suelo se desplomó con la sacudida propia del metal al ceder. El Astartes y el demonio cayeron hacia el negro vacío que se abría debajo. Aterrizaron en un espacio muerto del interior de la nave que separaba los camarotes de las cubiertas industriales inferiores, donde persistía una penumbra helada. Motep se apartó rodando de la criatura que se había llevado la peor parte de la caída y retrocedió trastabillando. Vsoric se alzó acompañado por el chirrido del metal al partirse. Las vigas que tenía a su alrededor empezaban a doblarse. La nave se estaba despedazando. El demonio rugió para mostrar su rabia y se preparó para desahogar su furia cuando las vigas de apoyo cedieron. Cayeron juntos de nuevo hacia una oscuridad helada. Fin de sección. Motep se arrastró sobre el suelo de la cubierta de armamento. El aire seguía impregnado con el olor a muerte. Las paredes estaban cubiertas de manchas de sangre seca y habían sellado las compuertas a ambos lados con lanzas térmicas.
El capitán de los 1000 hijos rodó con un esfuerzo hasta ponerse de espalda y se quedó mirando el agujero en el techo, allá a lo lejos, por el que se había desplomado. Vzorig había caído con él. Motep giró la cabeza para mirar hacia la pasarela, que se había convertido en un matadero, y vio cadáveres pudriéndose a ambos lados. Los cuerpos se estaban cubriendo de escarcha a medida que el vacío penetraba en el casco del iracundo. Cada vez era más difícil respirar. El aire empezaba a ser escaso y al haberse apagado el sistema de soporte vital, nada lo renovaba. El dolor hizo que el Astarte siguiera moviéndose. Los tremendos pinchazos que sentía por todo el cuerpo le hacían saber que todavía estaba vivo y que podía seguir luchando. Se moría. Motep lo sabía, pero no le tenía miedo a la muerte. Era el destino, su destino, y lo aceptaba por completo. Se esforzó por ponerse en pie y la agonía infernal que sentía se intensificó. Sintió por un momento que iba a desmayarse. Vzorig no estaba muy lejos de allí. Se encontraba en cuclillas sobre una pila de cadáveres. Eran los restos de los tripulantes y los capataces que se habían quedado aislados allí dentro cuando la cubierta quedó en cuarentena. Allí mismo habían perdido la razón y Motep ni siquiera logró imaginarse lo que habían pensado, medio helados por el frío del espacio cuando el demonio se había abalanzado contra ellos. Quizá incluso se habían alegrado de su aparición, quizá incluso habrían perdido sus almas. Vzorig se puso en pie y arqueó la garganta, que se distendió y se retorció cuando consumió el cuerpo del último de los supervivientes, y de ese modo se apoderó del alma que quedaba. El demonio se dio la vuelta. Era una aparición en mitad de la oscuridad del matadero que habían creado los de su especie. Sonrió ante el patético intento de escapar de Motep. Siempre tengo hambre, Astartes, le dijo. Mi sed de almas nunca se sacía. Es igual que un chirrido constante en el cráneo cada vez que vengo a este plano. Tú la aplacarás durante un tiempo, le prometió mientras se dirigía hacia él. Motep tropezó cuando se dio la vuelta para huir del demonio. La sangre le fluía de la coraza en los sitios donde Vzorig la había desgarrado. Ensangrentado y agotado, el Astartes había tenido un pequeño respiro cuando la criatura captó el terror gemebundo que surgía del interior de la cubierta. Había encontrado con facilidad a los tripulantes al verse atraído por el miedo que sentían. Motep se había visto obligado a presenciar cómo el demonio los mataba. Me beberé tu esperanza y tu valor hasta dejarte seco, le prometió Vzorig. Motep se puso en pie con un terrible esfuerzo y tuvo que utilizar la lanza como si fuera una muleta. Se enfrentaría a su propia destrucción cara a cara y de pie. Extendió la mano y un nimbo de luz escarlata apareció en la punta de los dedos. Vzorig ya casi se le había echado encima. Alargó una zarpa y cerró la garra alrededor de la mano del capitán. Motep gritó por el dolor agónico que lo azotó cuando sintió que se le partían los dedos a pesar de estar protegidos dentro del guantelete. Dejó caer la lanza y se desplomó. Solo la fuerza del demonio impidió que se estrellara contra el suelo. Sigues luchando, criatura insignificante, le dijo con una sonrisa burlona y cruel. ¿Cómo podía pensar alguien como tú que podrías matar a algo como yo? Las carcajadas estruendosas del demonio arrojaron saliva cáustica y sangre muerta contra el rostro de Motep. No intentaba matarte, murmuró el capitán de los 1000 hijos, levantando la cabeza hacia la bestia al mismo tiempo que se sacaba del cinto una granada incendiaria. ¿Qué pretendes hacer con eso, hombrecillo?, inquirió Vzorig con una sonrisa burlona. Te has quedado aquí demasiado tiempo, le contestó Motep. Podrías haber cruzado el Empíreo en cualquier momento para regresar al Abismo Furioso o haber vuelto al Inmaterium, pero tus ansias de devorar almas te han perdido, bestia de la disformidad. ¡Mira! De la carne de Vzorig salían pequeños chorros de un ícor espeso, ya que la energía psíquica necesaria para mantenerlo en el universo material se estaba agotando. Su forma era cada vez más gelatinosa y etérea. Motep había captado el debilitamiento de la criatura cada vez que se enfrentaba a ella. Cada esfuerzo psíquico le había costado un poco más a Vzorig y había destruido parte de la materia que lo mantenía estable en aquel plano de la existencia.
No intentaba matarte, repitió Motep con su último suspiro. Tan solo mantenerte aquí el tiempo suficiente. Alargó la mano que tenía libre y la llevó a través de la piel casi fundida de Psorik. Allí dentro soltó el detonador que estaba sujetando. El demonio rugió de rabia y miedo. ¡Humano lastimoso! ¡Devoraré tu...! Motep salió despedido hacia atrás por la onda expansiva cuando Psorik estalló desde dentro y acabó destruido por la disolución de su esencia corpórea. El capitán de los 1000 hijos quedó tendido sobre un charco creciente de su propia sangre y vio el espacio a través de una de las portillas artilleras de la pared de babor. Un fuego rugiente abrasaba los bordes del casco del iracundo debido a que la nave, atrapada por la gravedad de Formasca, se precipitaba hacia su superficie. Se imaginó los ríos de lava de la superficie desierta, los peñascos y las montañas, y sonrió mientras aceptaba su destino. Fin de sección.